Pero hace poco me di cuenta de que si yo no cambio mi indiferencia, ¿cómo voy a esperar que los políticos cambien la suya? Por eso, este 16 de mayo voy a poner de mi parte para que las cosas en este país por fin empiecen a cambiar. Usa tu voto, siembra esperanzas. Luis Miguel de Camps, diputado. El día de las elecciones daré un paso por mi nación. Seré miembro de un colegio, ya tomé mi decisión. La patria cuenta conmigo Y no le voy a fallar. Yo también voy a inscribirme en un colegio electoral. La Junta Central Electoral busca personas como tú, estudiantes, empresarios, deportistas, técnicos, amas de casa, ejecutivos y profesionales, para formar parte de un colegio electoral en las elecciones congresionales y municipales del año 2010. Más información en nuestra página web o en la Junta Electoral de tu municipio. Ser miembro de un colegio es un deber y un privilegio. Participa tú también. Junta Central Electoral, comprometidos con la verdad. Ya no vale, tíramela ahí, que te la voy a mandar al tanque, tíramela, te la voy a mandar de romblón, te la voy a botar, esa no fue. Ya te pronto que me está picando el ojo. Prepárate para un mejor entretenimiento con Astro y disfruta más de 60 canales por 375 pesos mensuales. Astro Light. Ya. En calidad es Mave en tu hogar. Estufas de 20 y 30 pulgadas, microondas, lavadoras automáticas, neveras no pros. Mave, Mave, Mave es tuya. ¿Sabes una cosa? Somos la calidad. Radio Centro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. Una vez más estamos aquí con ustedes para traerle otro programa con un tema de economía de actualidad. El tema de hoy es un tema sumamente importante para la República Dominicana. Estamos hablando de la pobreza en la República Dominicana y su modelo de desarrollo. Los puntos que vamos a desarrollar dentro de este tema van a ser la pobreza en América Latina, la pobreza en la República Dominicana. Vamos a hacer un contraste para ver cómo estamos posicionados nosotros con relación a América Latina, razones de la pobreza, programas de reducción de la pobreza, qué hace la República Dominicana para reducir la pobreza, ver si están funcionando esos programas. Y empezamos con un informe de la CEPAL, organismo Centro de Estudio para América Latina y el Caribe, el cual se cita con mucha frecuencia, y vamos a empezar con América Latina, específicamente con Argentina. Recuerdan ustedes que Argentina tuvo una crisis financiera sumamente aguda, pasó luego a ser una crisis económica y luego política, donde recordamos el llamado corralito, donde se cerraron los bancos, un aumento de la pobreza extremada. Y este estudio de la CEPAL comprende desde el 2002 al 2006. Y la pobreza en Argentina se ha reducido entre ese periodo de 4 años, 114%. Es decir, en el 2002, el 45% de la población argentina eran pobres. Y en el 2006, eso se redujo a 21%. Pero eso es un paso extraordinario en Argentina, en la política para reducir pobreza, pero no ha hecho más que alcanzar el nivel que tenía exactamente previo a la crisis financiera y económica del 1991.
El informe de la CEPAL continúa mencionando países como Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, que en ese periodo del 2002 al 2007 han registrado una reducción de la pobreza de 1,5%. Y el informe continúa diciendo que mientras esto sucede en esos países, la mayoría de los países latinoamericanos, la República Dominicana y Uruguay han tenido un aumento de la miseria y de la pobreza. Óigase bien, estamos hablando en el periodo 2002-2007. Tenemos más pobreza que el resto de América Latina. Bueno, ¿a qué se debe, según la CEPAL, que esos países hayan reducido la pobreza? La CEPAL en su informe dice que se debe al crecimiento económico que ha tenido, sostenido por todos esos años, de 5,7% en promedio. Y además se debe a la distribución del ingreso. O sea, ha habido una mayor distribución del ingreso en América Latina de ese crecimiento económico. Pero Uruguay y la República Dominicana, por el caso que nos ocupa, la República Dominicana, ha tenido un aumento de la miseria y de la pobreza. ¿Por qué? Si la República Dominicana ha tenido un crecimiento en ese periodo, con excepción del 2002 a 2004, ha tenido un crecimiento mayor que el de América Latina. Nosotros desde hace mucho tiempo estamos creciendo por encima de América Latina. Y hemos visto a la clase política, no solamente en los foros internacionales, pero constantemente en el terreno nacional, haciendo énfasis en ese crecimiento por encima de América Latina. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que hemos tenido un crecimiento más alto que América Latina y no hemos podido reducir la pobreza por la distribución del ingreso. Si tenemos un sistema, un modelo económico de desarrollo que es excluyente. Luego vamos a ver las estadísticas de la pobreza en la República Dominicana en estos momentos, para que se vea que el modelo que existe en la República Dominicana tiene que cambiarse. Hay que hacer conciencia en eso, que la clase política, y muy especialmente el presidente doctor Leonel Fernández, que a partir de ese periodo pues tiene más tiempo que el de Hipólito, porque de 2002 a 2007, pues Hipólito tiene 2 años, que fue un desastre, que luego vamos a mencionar las estadísticas en relación a eso. Pero nuestra clase política ha sido incapaz de traducir ese crecimiento económico en reducir la pobreza, como lo está haciendo América Latina. No está en el punto ideal América Latina tampoco, pero nosotros estamos por debajo de América Latina y tenemos un crecimiento mayor que América Latina. Entonces, amigos televidentes, es el modelo excluyente que tiene este país. Y de eso son responsables los que nos dirigen a nosotros, es decir, la clase política. La República Dominicana tuvo mayor crecimiento que América Latina y no pudo reducir la pobreza. El único medio del que disponen los pobres para dejar de ser pobres y poder insertarse en el mercado laboral con posibilidades de transformar su vida y tener un mayor ingreso y proporcionarle a su nuevo núcleo familiar un nivel de vida mejor o digamos superior al que le proporcionaron sus padres, es la educación. La CEPAL enfatiza que el problema está en la educación y dice que al ser excluido del sistema educativo, pues se retiran a destiempo y no se dan suficiente tiempo para aprender, entrenarse y poder ingresar al mercado laboral con suficientes habilidades y conocimientos para tener una alta productividad que le permita generar un ingreso mayor y así poder tener un nivel de vida
por encima de los niveles de pobreza. Pero, amigos televidentes, hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema de la educación, que es vital para el desarrollo de un país y que es responsabilidad del Estado educar a sus ciudadanos. En muchos países del mundo, y en la República Dominicana en una ocasión también lo fue, obligatorio hasta 8º curso. Aquí debería hacerse lo mismo, pero el gobierno no lo hace. Hasta ahora, en los últimos años, ningún gobierno ha planteado hacer eso, porque sabe lo que eso significa. Tendrá que enfrentar una serie de situaciones que el gobierno no quiere enfrentar con ese sector, con el sector de los pobres. Entonces, el sistema lo excluye a través del retiro que tienen por el asunto de la educación. Y para algunos amigos televidentes que no tuvieron la oportunidad de ver aquel programa de educación, vamos a dar unas pinceladas solamente sobre la situación de educación en la República Dominicana para poner esto en contexto, con estadísticas, apoyándonos en el informe que está dando la CEPAL, en el sentido de que, bueno, pero el problema es la educación y la responsabilidad de la educación es del Estado. Entonces, ¿por qué no se crean los mecanismos para mejorar la educación? Esa es la pregunta que muchos ciudadanos en nuestro país nos hacemos. Estas son las estadísticas, vuelvo y repito, solamente algunas pinceladas. De cada 100 niños y niñas que ingresan al sistema público educativo, antes de llegar al 8º curso, 72% se retiran. Solamente queda un 28% que continúa hacia el bachillerato, y al terminar el bachillerato solamente se gradúa un 10%. O sea que de 8º al bachillerato se queda el 18%. Que si lo sumamos al 72%, el 90% se queda prácticamente sin una educación básica que le pueda proveer los conocimientos y habilidades suficientes como para poderse insertar en el mercado laboral con altas probabilidades de tener éxito. Esa es la razón. Pero la razón principal, según el PNUD, de que se retiran todos esos estudiantes, la razón es económica. Aquellos que ya son adultos se retiran por su propia cuenta, y aquellos que son dependientes todavía de sus padres tienen que tomar la dolorosa decisión de retirar sus hijos y sus hijas porque no lo pueden sostener en el sistema público de educación. Si vamos al tiempo de aprovechamiento de horas, el sistema tiene que proveerle 8.760 horas en el año, y solamente en promedio le está proveyendo 413 horas para un 4.7%. Oiga esto, redondeémoslo a un 5%. Estamos hablando del que el sistema público de la educación de la República Dominicana solamente le está proveyendo un 5% del tiempo de aprovechamiento a los niños y las niñas, no de los dominicanos, sino de los pobres, de los dominicanos pobres, porque son los hijos y las hijas de los pobres que van al sistema público. Todo aquel que tiene la posibilidad, aún siendo relativamente pobre, hace un gran esfuerzo para mantener sus hijos fuera del sistema público, precisamente por todo este desastre que estamos hablando. El Estado tiene la responsabilidad de construir una sociedad más justa a través de la distribución de los ingresos. Porque cuando hay un crecimiento económico, amigos televidentes, ¿quiénes son los que se benefician? En promedio se dice que hemos crecido de entre un 7 a un 8% por muchos años. Un crecimiento bárbaro. ¿Se recuerdan ustedes, como hemos mencionado, los casos
de Asia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, etcétera, que en 30 años hicieron una transformación de su sociedad a través del sistema educativo. Pero nosotros hemos crecido más de 30 años, sostenido. Es la mala distribución de la riqueza. Es el modelo de desarrollo económico que está implantado, solamente beneficia ¿a quién? A los dueños de los medios de producción. Si usted es un comerciante, usted es un empresario, usted se ha beneficiado de todo ese crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Y eso no es malo. Bueno, pues es la naturaleza del empresario. Usted entra a un negocio para ganar dinero. Luego de que está en el negocio, pues da una serie de pasos y ayuda a la comunidad y proyecta una imagen para vender la firma, haciendo muchísimas actividades sociales, y eso está bien. No estoy cuestionando de que los sectores económicos, los industriales, estén ganando dinero, los empresarios. No, esa es la naturaleza de la actividad económica. Yo también lo fui en su momento. Lo que estoy cuestionando es el modelo de desarrollo económico de la República Dominicana, que es implantado por la clase política, donde no ha hecho una distribución de la riqueza más justa, porque ya hemos visto que América Latina ha tenido una reducción de la pobreza y de la indigencia, y nosotros hemos sido incapaces. Nosotros hemos sido incapaces, y digo nosotros, no somos dominicanos, pero la clase política que ha estado dirigiendo el Estado hasta ahora ha sido incapaz. Es más, decía un amigo mío, debe corregir el término incapaz, porque no es que son incapaces, son muy habilidosos y hasta sabichosos, como dice uno de mis hermanos. Con la connotación del término sabichoso, término que se usa en el pueblo. Es mejor decir, decía ese amigo, que no tienen voluntad política. No hay voluntad política para distribuir la riqueza de una forma más justa. Pero que si lo pensamos bien, en la medida que el Estado distribuye un poco la riqueza a los sectores pobres, le da más capacidad de compra. Quien se va a beneficiar más van a ser los empresarios. Por eso vemos los empresarios cuestionando a la clase política, especialmente en los últimos años, fuertemente, de que hay que mejorar la educación para que del sistema educativo público y del privado también, pero el público anda manga por hombro y los empresarios hacen hincapié por eso, porque ellos son los más perjudicados. Ellos quisieran ganar más. Y eso no es malo, eso es bueno. Esa es la naturaleza del empresario. Por eso hicieron una inversión, están corriendo su riesgo. Y eso hay que pagarlo. Pero en la medida que levantamos los ingresos, educando a los pobres, que luego vamos a ver que son casi el 50% de la República Dominicana, datos de la CEPAL, en esa medida, pues, demandan más bienes y servicios. La demanda agregada aumenta. Y los empresarios nuestros pues van a aumentar más sus demandas de bienes, su oferta de bienes y servicios, van a ganar más dinero, o van a crear más empresas, más fuentes de trabajo. Se beneficia el país, más crecimiento. Ese es un ciclo virtuoso. Pero tiene que empezar con la educación. Y eso es responsabilidad de la clase política. Y el presidente Leonel Fernández tiene una cuota de responsabilidad muy alta en esto. Primero, por su origen. No es un origen de indigente ni de pobre, pero sí de clase media-baja. Vivió en Villa Juana. Debería ser un poco más sensible, tener un poco más de sensibilidad por la formación del presidente. Por la formación del presidente, un hombre con mucha sensibilidad social. Siempre lo fue así, lo conozco personalmente. Además, su formación política, de dónde viene. Vamos a mostrar ahora las naciones con más y menos pobres. Un dato de la CEPAL. Ahí tenemos en la pantalla una tabla, si el director pues nos ayuda. Tenemos que Argentina, Chile y Uruguay tienen un 22% de su población que es pobre. Y cuando decimos que una persona es pobre,
en una definición bien breve, digamos que usted sabe que existe una canasta familiar, que son cinco personas que componen la canasta familiar, y cuando una persona no recibe un ingreso que le sea suficiente como para poder adquirir esa canasta familiar en términos de alimentos y no alimentos, es decir, los servicios, esa persona, si no tiene un ingreso que le permita adquirir eso, pues esa persona es pobre. Y hay otra categoría que se llama el indigente, que es cuando una persona o una familia no recibe un ingreso que no le alcanza para los alimentos. Es decir, el indigente ni siquiera alcanza para comer. Y olvidémonos de la otra parte de la no alimentaria, que son los servicios. Entonces, ahí está en la pantalla, tenemos Argentina, Chile y Uruguay, en el 2009, el informe de la CEPAL, que tienen un 22% de pobreza. Le sigue Brasil, México, Panamá, Venezuela, con un 32% de su población es pobre. Le continúa Colombia, Ecuador, Perú, con un 38% de pobres de su población. Muchos pobres, ¿verdad? Muchos pobres en América Latina, en esos países. Pero República Dominicana tiene un 48%, sí, casi un 50%, casi la mitad de la población de la República Dominicana son pobres. Otros países como Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay tienen 50 o más de pobreza. Bueno, pues no nos vamos a comparar ni con Paraguay, ni Nicaragua, ni Guatemala, ni Bolivia, porque están en el extremo. Pero si vemos todos los países que mencioné antes, con eso es que tenemos que compararnos. O sea, en términos promedio estamos por debajo de América Latina, pero en términos de crecimiento económico estamos muy por encima de América Latina. Señor director, puede retirar la gráfica. También, según el estudio de la CEPAL, durante 17 años, el aumento del gasto público entre el 1990 y el 2007, fíjese esto, el aumento del gasto público entre el 1990 y el 2007 mejoró el nivel de bienestar de los pobres. Este es un estudio ya más amplio, desde el 1990 al 2007, 17 años. Y dice que el aumento del gasto público ha contribuido a mejorar el bienestar de los pobres y contribuyó a la reducción de la desigualdad en todos los países de América Latina, excepto Guatemala, Honduras y la República Dominicana. Desafortunadamente estamos en todas las categorías malas. Nos excluyen de aquellos países, mira, todos los países de América Latina, en 17 años. Ese crecimiento y el gasto enfocado del sector público contribuyó a mejorar el nivel de vida, su bienestar de esa clase pobre. Y también ayudó a algunos a salir de la pobreza, es decir, a reducir la desigualdad entre los pobres y los ricos. Pero nos excluyen a nosotros. Todos los estudios nos excluyen a nosotros. Guatemala, Honduras y la República Dominicana están fuera. Sin embargo, en el ámbito social, la población pues sigue siendo también excluida en el ámbito social, es decir, en salud, por ejemplo. Ahí tenemos en pantalla lo que yo le llamé la sombra de la indigencia. Esto es en la República Dominicana. Yo sé que posiblemente hayan más fotos más dramáticas, pero esta fue la que pude accesar. Y esta lo tuve de la prensa, creo que fue el Hoy o el Nacional.
Miren qué estado de desolación. La sombra de la indigencia en la República Dominicana. Ahora vamos a pasar a otra categoría que la CEPAL menciona y nos toca a nosotros muy de frente. Y el informe es que en América Latina, en promedio, las mujeres y los niños menores de 15 años están en un nivel de pobreza más grande que la que viven los hombres. Aquí tenemos en la pantalla un cuadro estadístico de América Latina, donde tenemos que las mujeres en América Latina son 1,15 más veces vulnerables a la pobreza que los hombres en América Latina en promedio. Y los menores de 15 años, 1,7 más veces son más vulnerables para caer en la pobreza que los hombres. Y estamos hablando de América Latina. Ahora, miremos, en la dice República Dominicana, mujeres, 1,25 más veces propenso a la pobreza, las mujeres en la República Dominicana que los hombres. Y recuérdense que en la República Dominicana, según las estadísticas, el 51% son mujeres y el 49% somos hombres. O sea, que son más mujeres. Entonces quiere decir que la pobreza golpea más a las mujeres y a los niños menores de 15 años que a los hombres. Y esto es una constante en América Latina y en la República Dominicana. Pero lo que quiero destacar es que en términos de promedio, la República Dominicana se le pasa por encima a América Latina. Es decir, América Latina es 1,15 veces más, o sea, las mujeres son 1,15 veces más vulnerables a caer en la pobreza que los hombres. Y en la República Dominicana son 1,25 más veces. O sea que el sistema de la República Dominicana, comparado con América Latina, aún hemos tenido un crecimiento económico sostenido más largo que América Latina y superior. Se le excluye más a la mujer en la República Dominicana, porque es un sistema excluyente, no solamente de los pobres, sino también de género. Me están haciendo una seña, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en 30 segundos. Mira, ahora vamos a pasar a un informe de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, donde llamó a la región a transitar por la ruta de largo aliento. Urge aplicar políticas de largo plazo para niños y jóvenes, que son los motores productivos del país, y facilitar la inserción del mercado de esos jóvenes y de las mujeres a través de un programa de educación donde el sistema los retenga más tiempo, porque se están retirando, estoy hablando de América Latina, pero esto es más que válido en la República Dominicana que en América Latina, porque ya vemos el grado de disertación que existe. Antes de llegar al 8º, los hijos y las hijas de los dominicanos pobres, el 72% se retira. De cada 100, 72 niños y niñas se quedan sin la educación. Ahora vamos a mencionar la crisis en la República Dominicana entre el 2002 y el 2004. Recordarán ustedes que esto es historia económica reciente. Cuando pasaron estos acontecimientos, no vamos a entrar en muchos detalles, solamente vamos a las estadísticas. La pobreza aumentó un 65%, dice la CEPAL. Y 15% de la población cayeron a nivel de pobreza. Es decir, esa crisis
que todas las crisis económicas, en sentido general, golpean más rudamente, más fuerte a los pobres que a la clase media y a la clase alta. Los empresarios pierden dinero, corrijo, algunos pierden dinero, pero generalmente lo que hacen es que dejan de ganar el mismo nivel de ganancia que ganaban antes. A veces pierden, pero muchos sortean la situación y lo que hacen es que la tasa de retorno no es tan alta durante una crisis que en tiempo normal. Pero el lenguaje que usa el empresario siempre es: hemos perdido tanto, porque compara con el año anterior y dice, bueno, pues el año anterior no ganamos tanto, y compara, por ejemplo, 6 meses o 3 meses, un trimestre, y dice, bueno, el trimestre del año pasado ganamos tanto y ganamos tanto, mucho menos, quiere decir que perdimos tanto, la diferencia. Pero no realmente que han perdido, pero sí, algunas veces se pierde. Pero ese es el lenguaje, esa es la forma, el enfoque del empresario. Entonces, óigase bien, 15% de la población en ese momento, en la República Dominicana, cayeron debajo de la línea de la pobreza. Ya solamente apenas esas personas podían mal alimentarse. Ya no tenían recursos, sus ingresos eran tan bajos que no podían comprar los servicios no alimentarios, o sea, la parte de los servicios. Y estamos hablando de 1,5 millones de personas, asumiendo que son 10 millones de habitantes que tenemos en la República Dominicana. Y dice que entre el 6 y el 7% de la población pasaron al nivel de indigencia. Estamos hablando de 600,000 personas. 600,000 personas. O sea que entre pobres e indigentes fueron 2,100,000 personas que esa crisis convirtió, le redujo su nivel de vida, posiblemente eso causó muertes, etcétera, etcétera. También esa crisis redujo el ingreso real en la República Dominicana en 3.4%. ¿Qué significa eso? Significa, amigos televidentes, que de cada 100 pesos que recibía antes, ahora solamente recibiría 68.6%. Eso significa la caída de 31.4% del ingreso. Entonces, con esos datos que nos provee la CEPAL y otros organismos, como el PNUD que también mencionamos, podemos concluir que en la República Dominicana el sistema económico de desarrollo de los últimos 45 años ha fracasado. Claro, la clase política, empezando por el presidente Leonel Fernández, que es el que ha estado más tiempo en los últimos 15 años en el poder, que el Hipólito duró 4 años y ya vemos la situación, fue un desastre en esos 2 años. El presidente Leonel Fernández se enfoca siempre en el crecimiento económico, pero también su ministro, el ingeniero Temístocles Montaz, ministro de Economía y Planificación, siempre hace hincapié en los datos de la CEPAL, naturalmente, y del FMI, del Banco Mundial, de esos organismos internacionales que tienen credibilidad, de que hemos tenido un crecimiento sostenido por encima de América Latina en promedio. Pero ya ustedes ven cuál es la diferencia. El crecimiento de por sí solo no es bueno, al menos que la clase política tenga voluntad política para redistribuir los ingresos y que le llegue un poco en planes sociales, especialmente en la educación, a los pobres, como vemos los datos de la CEPAL. Entonces, en la República Dominicana no produjo variación significativa en la reducción de la incidencia de la pobreza. No ha tenido reducción la pobreza en la República Dominicana, al contrario que vimos que cogimos varios periodos, del 2002 al 2006 y del 1990 al 2007,
Y en esos 17 años vimos como casi todos los países de América Latina redujeron la pobreza, con excepción de la República Dominicana, Guatemala y Honduras. Aquí tenemos otra foto, que queremos dar un close-up. Si el director nos ayuda, ahí está en la pantalla. Esto es dramático, no hay que explicar nada. Esto es un nivel de indigencia en la República Dominicana. Esto ni siquiera es pobreza. El hacinamiento, la marginalidad, la insalubridad. Y esto es una foto solamente de una casa, de 2 o 3 casas juntas, pero que esto es un cuadro que se repite en la República Dominicana a doquier. Así que puede quitar la pantalla. Aquí tenemos en una gráfica, volvemos de nuevo, señor director, aquí tenemos unas gráficas, la incidencia de la indigencia en la República Dominicana, y esto está desde el 2000 hasta, salta 2000, tenemos 2007 y 2008. Esto también es de la CEPAL. Y vemos que la indigencia, que es el nivel de pobreza más extremo, que apenas le llega para cubrir los alimentos básicos, esto era en el 2000 20.2% de la población, subió a 21.9% en el 2007 y subió a 22.4% en el 2008. O sea que los indigentes en la República Dominicana, una pobreza sumamente extremada, está aumentando. Ahí vemos otra pantalla, ya vemos en la pantalla otra gráfica del mismo periodo, del 2000, saltamos de 2007 y 2008. Esta es la incidencia de la pobreza. Estos son datos de la CEPAL, dados recientemente en el 2009. 41.1% en el 2000, era 4 millones y picos de dominicanos eran pobres. En el 2007 eso aumentó a 44.1 y luego vemos que hay una ligera reducción de la pobreza del 2009, de 2007 al 2008, que vamos a presentarlo ahora en la tabla, y ahí vemos que en la República Dominicana de 2007 la incidencia de la pobreza era en 44.5% y en el 2008 44.3%, o sea, bajó una reducción de 0.2%. Esto, vemos la incidencia en la parte de abajo, incidencia de la indigencia, que en el 2007 era 21% y aumentó a 22.6%, o sea, un aumento de 1.6%. Si bien hubo una reducción muy mínima de la pobreza, pero hubo un aumento todavía de la categoría que es peor que la indigencia. Por eso, repetimos, puede quitarnos Okay. Por eso decimos que el modelo económico de desarrollo en la República Dominicana es tan excluyente que ahora, recientemente, o sea, el año pasado, aunque redujo una mínima cosa, pero muy insignificante, pero una reducción, pero muy insignificante, pero aumentó la indigencia. O sea, es un modelo bárbaro. Esto, hay que apelar a la sensibilidad social del presidente, de su formación política, de sus orígenes, para que todavía, que le quedan 3 años casi, cambie el modelo de la República Dominicana y contribuya a que este cuadro pueda cambiar. América Latina, ahí tenemos otro cuadro, lo vamos a comparar con América Latina. América Latina, una ligera caída en la pobreza y una ligera aumento de la indigencia. Bueno, es más o menos lo que pasó en la República Dominicana, en el sentido de que hubo una pequeña reducción de la pobreza
pero en América Latina la reducción fue mucho mayor, fue 1.1%, poco, pero comparado con nosotros, que fue 0.2%, fue bastante. Y hubo un aumento, un ligero aumento en promedio de la indigencia de 0.03, pero nosotros fue 1.6. O sea, que en promedio, mirando la América Latina, en todos los periodos que hemos analizado, estamos por debajo de América Latina, estamos peor que América Latina. Ya puede quitar la estadística. Si lo analizamos por todos los periodos que hemos hecho, comparándolo con América Latina, los datos de la CEPAL nos llevan a la conclusión de que en promedio el modelo de la República Dominicana es el peor de América Latina. Entonces, aunque para reducir la pobreza, para reducir la indigencia, se necesita que exista crecimiento económico. Esa es la primera condición, pero no es una condición suficiente. Como decimos en filosofía, es una condición necesaria, pero faltan otras condiciones, otros factores tienen que estar presentes, además del crecimiento económico. En este caso, voluntad política de la clase dirigente para distribuir los ingresos en una forma más justa, más equitativa. Y no estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de comunismo, porque eso no es lo que existe en América Latina. Existen gobiernos más progresistas, más liberales, más preocupados por la pobreza, más sensibles ante el dolor humano. Pero nosotros, y digo nosotros, y me corrijo porque es la clase política, que está conforme solamente con el crecimiento económico, con mantener la macroeconomía. Además se habla de que el triunfo es mantener las variables macroeconómicas, pero ni siquiera eso. Porque, por ejemplo, la CEPAL menciona que una de las razones, pero la principal razón del aumento de la pobreza fue la mala distribución de los ingresos. Pero menciona también el aumento de precio de los alimentos en el 2008. Pero ojo, la República Dominicana tuvo un crecimiento de alrededor de 5.6, 5.7, algo por ahí, en el 2008, pero tuvo una tasa de inflación de casi 11%, 10.5 creo que fue, o 10.6, no preciso exactamente, pero fue sobre 10. Óyeme, la inflación es un impuesto que ponen los gobiernos. Quien recolecta ese dinero por la inflación es el gobierno. Luego vamos a hacer un programa sobre eso, una parte del programa para explicar que la inflación es un impuesto que ponen los gobiernos, es el impuesto más sutil. Entonces, un aumento de un 10% se traduce en un aumento de los productos, de los alimentos, pues castiga más a los pobres. O sea, cuando hay inflación, pues quien tiene que amarrarse los estómagos son los pobres, porque el rico, clase media, lo que hace es que se queja, está más caro, pero lo compra porque tiene su poder adquisitivo, le permite adquirir los bienes y servicios necesarios para mantener su familia. En la República Dominicana se redujo el poder adquisitivo entre el 1997 y el 2002, entre los dominicanos, un 33%. Estamos hablando del periodo 1997 al 2002, que eso es un estudio de la CEPAL, ese periodo no lo escogí yo, pero ahí le tocan 2 años al presidente Hipólito Mejía y le tocan 3 años al presidente Leonel Fernández. Y eso se debió al 86% del alza de los precios de la comida y otros productos de consumo. Bueno, amigos televidentes, nuestro director nos está haciendo una pausa. Vamos a pausar por 30 segundos y regresamos con ustedes con el tema. Así que no se mueven sus asientos.
Bueno, ya hemos hablado de las razones de la pobreza, la educación. En la educación, pues no se adquieren suficientes conocimientos ni habilidades por el tiempo que se está en la escuela, muy mínimo. Ya eso lo hemos explicado. Y esto, pues, se sale al mercado laboral sin habilidades y sin conocimiento y se es incapaz de producir un ingreso. Y cuando se produce, pues a veces no es ni constante, precisamente por la inestabilidad del oficio o de la informalidad de su trabajo, y esto pues es lo que genera la pobreza. O sea, que las razones están identificadas, las razones las sabemos, inclusive cómo se combate. ¿Qué está haciendo la República Dominicana para combatir la pobreza? Bueno, desde el punto de vista del Estado, y estamos hablando del gobierno actual, pero también del gobierno pasado de Hipólito Mejía. Pero el que nos ocupa ahora es el gobierno actual, que es que puede variar las cosas. Se están dedicando muchos recursos, dice la CEPAL, en subsidios y programas de transferencias. Las transferencias es un término que se usa en la macroeconomía para decir que, por ejemplo, el caso de la tarjeta de solidaridad, el gobierno le da un dinero a una familia, pero no recibe nada a cambio. Eso se llama transferencia, cuando el gobierno da un servicio, de una ayuda, pero no recibe nada a cambio. Sabemos que, por ejemplo, una persona trabaja en una empresa, da su servicio y la empresa le da una remuneración en términos económicos, pues eso no se llama transferencia, eso es un salario por un trabajo que, bueno, ese es el término de transferencia. Entonces, esos subsidios, esos programas, dice la CEPAL, son de limitado impacto en el desarrollo humano y en la pobreza. Reconoce que se han hecho ligeros avances, pero muy ligeros, en educación, en nutrición y salud, pero están por debajo del nivel que corresponde al ingreso del país. Yo diría que muy por debajo, porque si solamente somos capaces de graduar bachiller 10% y somos capaces de poder mantener, no hemos sido capaces de ayudar a salir de la pobreza a tantas personas, que si tenemos un 48%, pues no hemos avanzado gran cosa. La tasa de mortalidad materna, algo muy importante, que es uno de los términos de desarrollo, ya el problema no es de cobertura. Antes era que las parturientas no eran, la mayoría no llegaban a los centros asistenciales porque no existían, y si existían era muy lejos de donde estaban y la cobertura era muy baja. Hoy en día la cobertura es de un 98%. Sin embargo, las estadísticas en el 2002 es que 178 madres murieron por cada 100.000 nacimientos con vida, a pesar de que el 98% estuvo cubierta en centros médicos, o sea, hospitales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya no es la cobertura. Podría ser la ineficiencia del sistema, podría ser que no le dan atenciones adecuadas, podría ser falta de conocimiento, de capacidad, de preparación del personal. Bueno, podrían ser algunas de esas cosas o otras. Pero quiere decir que ahora el problema es otro. ¿Por dónde vamos? A la velocidad que vamos, según la CEPAL, no vamos a poder cumplir con los planes del milenio, que es para el 2015, que tendría que ser 28 por cada 100.000, o sea, 28 muertes por cada 100.000. Así que ahí andamos muy mal. Ahora vamos a comentar en un estudio del PNUD y también del Centro Montalvo, ese centro de estudio de investigación jesuita, que coinciden
coinciden los dos, el PNUD coincide con el Centro Montalvo, en que la política social del gobierno no logra reducir la pobreza. Fracasó el gobierno del doctor Leonel Fernández en reducir la pobreza en la República Dominicana, conociéndose los mecanismos para hacerla. Tiene carácter asistencialista, dice el PNUD y también el Centro de Investigación Montalvo, que la razón es que los programas, que lo vamos a mencionar ahora, que son una inmensidad, tienen carácter asistencialista y reflejan dispersión en los programas, pese a los esfuerzos que se ve que hace el gobierno, porque los programas están muy dispersos. La asistencia social de este año supera los 19.000 millones de pesos y no ha habido mejoría permanente en las condiciones de vida de los dominicanos, como vimos en las estadísticas que estuvimos dando, tanto de la incidencia de la pobreza, así como de la incidencia de la indigencia. El programa de solidaridad ha profundizado la dependencia de la familia del subsidio estatal. Oye, la conclusión que llega el PNUD y el Centro Montalvo de que el programa de solidaridad no está reduciendo pobreza, está creando una dependencia de esa familia. Y dice que, peor aún, no genera el capital humano para dejar de ser pobre. O sea, que no es una solución para dejar de ser pobre. El PNUD, por su parte, señala que durante los últimos 40 años los programas se multiplicaron bajo la lógica política clientelar. Esto es una apreciación del PNUD. Dice que muy poco avanzó en reducir la pobreza. Como ustedes saben, una serie de programas que todos deberían estar bajo una sola institución, de tal forma que una institución pudiera ser más eficiente, pero también aplicar lo que se llama economía de escala, evitar la duplicidad de una serie de funciones, pero no se hace. Y según el PNUD es por razones clientelistas, razones que y cuestiona también el Centro Montalvo, anda por la misma línea. Entre los programas, que la mayoría de ustedes los conocen, tenemos que la Secretaría de Salud Pública, la Educación, Mujer y Juventud, otra Secretaría, la Educación, la Mujer, la Juventud y la de Salud Pública, todas están envueltas en este tipo de programas que desnaturaliza sus funciones, porque educación no debería estar en eso, ni siquiera la Secretaría de la Mujer, ni Salud Pública. Pero bajo la presidencia de la República hay una serie de programas que todavía es peor. Comer es primero, Bonogas Hogares, incentivo a la asistencia escolar, Bonogas Transporte, despacho de la primera dama, ayuda a envejecientes, incentivo a la policía preventiva e incentivo a la educación superior. O sea, cada quien está por su lado. Esa duplicidad que existe en todos los programas, lo que hace es, como dice el PNUD, y también coincide el Centro Montalvo, que lo hacen con fines clientelistas. Pero también en la República Dominicana existen otros organismos como el Ayuntamiento, como el Congreso Nacional, como la Lotería Nacional, el mismo Poder Ejecutivo, entre otras entidades que están todas ligadas a estos tipos de programas. O sea, todo el mundo quiere tener parte de su presupuesto para promoverse en términos políticos. Entonces, los programas de reducir pobreza en la República Dominicana no están dando resultados. Lo dice el PNUD y coincide con ello mismo también el Centro Montalvo. No nos quedan más tiempos. Queremos darle las gracias a los amigos televidentes por su audiencia.
decirle que sus comentarios pueden enviarlo a Impacto Económico Global, gmail.com, y como en otras ocasiones lo hemos hecho, podemos contestar directamente a través del correo electrónico o lo podemos comentar aquí. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima entrega. Recordar es vivir y nosotros podemos salvar tus recuerdos transfiriendo sus películas de los formatos de 8 milímetros, Super 8 milímetros, 16 milímetros y VHS al formato de video digital DVD. Con solo llamar a Cinevisión al teléfono 809-331-1919 o visítenos en la Avenida Bolívar 219, casi esquina Abraham Lincoln. Disfrutará de un momento muy especial al compartir estas memorias con su familia y amigos. Hola, soy Carlos Alfredo y tengo para ti una importante recomendación. Cuando tengas algún problema en el área de informática, Worldwide Service es el centro de reparación más moderno del país. Worldwide Service, en el 809-537-5722. Servicio a domicilio, 809-537-5722. Worldwide Service está ubicado en la Avenida Privada 68, al lado de Mega Supplies. Técnicos certificados para reparar todo tipo de computadoras, PC o Mac. Scanner, faxes, impresoras, UPS, laptops, entre otros. Worldwide Service, el centro de reparación más moderno del país. Verano campamento, Summer Camp. Con tus 5 jackets, Summer Camp. Su bolso es tienda, ay qué guay. Montamos una fiesta supernatural. Sus mesas con el sol cambian de color. Que pillen tu pandilla, wow. Nuevas jackets Summer Camp. ¿Eres una jacket? ¡Ale! Distribuye La Novia de Villa y ahora en Megacentro. Lo más importante no es lo que se hace, sino la forma en que se hace. El entusiasmo, la capacidad, la dedicación, la eficacia, es lo que hace la diferencia. Eficiencia es hacer mejor lo que otros hacen bien. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Si todos los políticos son iguales, se quedan en bla, bla, bla. Por un tiempo, yo también tenía la misma actitud. Es más, ni leía los periódicos para no enterarme de lo que estaba pasando en el Congreso. Pero hace poco me di cuenta de que si yo no cambio mi indiferencia, ¿cómo voy a esperar que los políticos cambien la suya? Por eso, este 16 de mayo voy a poner de mi parte para que las cosas en este país por fin empiecen a cambiar. Usa tu voto. Siembra esperanzas. Luis Miguel de Camps, diputado. El día de las elecciones daré un paso por mi nación. Seré miembro de un colegio, ya tomé mi decisión. La patria cuenta conmigo.